de las fuerzas centrales que es inevitable, por así decirlo, no tenerla presente en todas nuestras situaciones diarias. Cuando hablábamos de los niveles chiquillos de análisis, nosotros decíamos que el nivel final de todo esto correspondía al nivel de las fuerzas centrales, de las fuerzas causantes del movimiento, las cuales son una cantidad infinita de fuerzas que pueden generar el movimiento de las cosas. Pero hay una que es inevitable de que podamos sentir sus efectos, que es la gravedad. Las otras fuerzas nosotros las podemos controlar, las podemos aplicar nosotros, podemos hacer nosotros una fuerza más grande, una fuerza más chica, o a partir de máquinas, de cuerdas, de distintos elementos, crear fuerzas de distintas características. Pero la gravedad, como bien les digo, es la única fuerza que no podemos evitar y que está presente en todo. Sin embargo, no podemos asumir inmediatamente que las fuerzas son así porque sí, sino que tenemos que explicar un poquito la historia que hubo atrás para poder entender esto. Ya vale, gracias por avisarme. José, déjame adivinar, profe, ¿tiene las notas? Eso mismo, profesor. José, te conozco de octavo, así que yo sabía que me iban a preguntar eso. Sí, las tengo listas. Profe, Así que usted me conoce muy bien, profe. los conozco muy bien. Chiquillos, las notas las tengo listas y debo ser sincero, la verdad, no estuvieron tan buenas como esperaba. Por ende, revisé de nuevo, di puntaje en algunas preguntas que podían darse. Anulé 2 preguntas, chiquillos, porque había una pregunta que, por ejemplo, ¿se acuerdan que una de las preguntas era de tenían que ver cuál de las variables cambiaba si es que cambiábamos de planeta? Era una que había que elegir como entre 5 opciones, cuál de las 5 eran correctas, o sea, había más de una. Me di cuenta de leyendo la pregunta que esa pregunta estaba súper ambigua y que técnicamente podrían haber marcado una o las 5 y estaban todo era bueno. Así que anulé esa pregunta porque en esa pregunta además casi nadie acertó por lo mismo. Y otra pregunta la anulé porque también la alternativa estaba mala. No estaba bien escrita la alternativa, así que tampoco había alternativa correcta. Entonces eso igual les favoreció un poquito y por lo mismo, como tampoco hubo puntaje máximo, bajé también un poco más la escala al puntaje más alto, lo cual favoreció a todas y a todos. Entonces, voy a subir las notas durante la tarde, voy a ir subiéndoselas al Classroom, tanto las del común como las del electivo. Así que para que estén atentos con eso. El puntaje que salía en el resultado, porque a mí me da un 5-1. ¿Ya se les mandaron los puntajes? Es que no sé. Es que, profe, en el formulario salieron los puntajes. Ya. ¿Cómo? Los formularios salieron los puntajes. Exacto. Se le queda pero tipo de 38, 45, 50, sí. le salía el puntaje, sí, pero si la prueba tenía 50. Le salió el tiro. Ya. No, sí, me di cuenta. Sí, pues entonces ese puntaje máximo ya no era 50, el puntaje máximo no era 50, así que ahí habría que hacer algunos ajustes de escala, pero igual le favoreció hartos, así que tranquilo. Pero como digo, no hubo nota máxima, así que por lo demás igual eso también hizo que alterara un poquito la escala. No me dice mi puntaje, me dice que necesito permiso. Sí, porque al momento de que yo activo la opción de enviar los puntajes al Classroom, el Classroom automáticamente bloquea que los vean de ustedes de manera individual. Y como cambié la escala también, son cosas del Classroom que yo nunca entendí, pero las asesoro, por así decirlo. Pero, profe, yo tuve mala nota, ¿no? Ahí van a ver, tío. La verdad es que no tengo, no tengo a mano el Excel, pero ahí se los voy a mandar un ratito más. Cualquier revisión que quieran hacer de las preguntas o algo, me avisa. Obviamente me pueden avisar y lo podemos ver. Profe, Bien. estoy asustado. No, se asusten. Entonces, como les decía, chiquillos, tenemos que entender un poco quién fue el que empezó a hablar de la gravedad y fue Newton. Newton, nuestro gran padre Sir Isaac Newton, fue el que primero habló de la gravedad. Y que también tenemos que pensar que tenemos que entender que la gravedad no se limitó solamente a este famoso mito de la manzana que le cayó en la cabeza a Newton. Y también los chistes ñoños que aparecieron de eso, que menos mal que Newton no vivía en el Caribe, porque a la hora que le cae un poco en la cabeza, la historia hubiese sido distinta. Pero el mito dice que se le cae una manzana en la cabeza y eso le provocó distintas cosas. Y eso como que fue como lo que por así decirlo, le iluminó la ampolleta y que eso provocó que
se le ocurriera un poco entender lo de la fuerza. Hay un montón de teorías y mitos, en verdad, chiquillos, que, por así decirlo, rodean este concepto de las fuerzas, en verdad, y de la gravedad en sí. Y es importante igual que entendamos un poco qué es lo que origina esta ley. Y también llegar a cuál es una ley desde Newton que nosotros todavía no analizamos, que para muchos es considerada la cuarta ley de Newton, que es la llamada ley de gravitación universal, que es la ley que explica cómo se comporta la gravitación y la gravedad de todos los cuerpos existentes en el planeta y en el universo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la unidad es empezar a reflexionar, como bien dice ahí, sobre el desarrollo histórico, el significado físico y las aplicaciones de la ley de la gravitación universal de Isaac Newton. ¿Por qué se le llama universal? Porque con el pasar del tiempo se descubrió que esta ley, junto, así como las leyes de Newton, era aplicable en todos los contextos y en todos los planetas. No se dice que de manera formal que esta es la cuarta ley de Newton, porque esto fue una de las últimas cosas que hizo Newton antes de morir. Por ende, se dice que Newton perfectamente, si hubiese terminado de estudiar esto, podría haberlo colocado como la cuarta ley, como una de sus como su cuarta ley. Esta fue una de las, junto a las demás leyes que explicó Newton, que fueron verificables en otros contextos fuera de nuestro planeta con el pasar de los siglos y de los años, pero a diferencia de las anteriores, la ley de gravitación universal se terminó de completar con el pasar del tiempo. Se cuenta la historia que Newton no alcanzó a terminar de plantear completamente y que con el tiempo la historia y la ciencia le dio la razón de que por algo se le colocaba de gravitación universal. Es decir, lo que Newton había planteado como teórico sobre el tema del comportamiento de la gravedad fuera de nuestro planeta, con el pasar del tiempo se fue entendiendo de que efectivamente así era. Y se puede así entender también que no solamente nuestro planeta era el único que poseía gravedad, sino que todos los planetas y los cuerpos celestes que orbitan alrededor de algunos de ellos, como es nuestra Luna, también poseen gravedad, solamente que va a ser distinta a la del planeta original. Y bien, si hay alguien que sabe muy bien de gravedad y de todos sus efectos, es el coyote. Así que vamos a recordar un poquito algo que hicimos el año pasado cuando estuvimos estudiando las fuerzas y vamos a recordar un poquito lo que es la caricatura un poco del Correcaminos. Así que les pido que presten atención un poquito a esta parte de un videito que dura 2 minutos sobre el Correcaminos y luego vamos a hacer un pequeño análisis con respecto a lo que vayan a ver. Así que, ¿se escucha, chiquillos? ¿Me avisan si se escucha? Sí se escucha. Ya, así que voy a apagar la cámara porque internet sigue un poco inestable para que lo puedan ver. Ya. Chiquillos,
Pobre Coyote, como siempre, desde el año pasado que venimos comprobando la mala suerte que tiene con el tema y que quizá ha aprendido del Newton y de sus leyes de la peor manera posible, por así decirlo. Pero pongámonos en la siguiente situación. Supongamos que toda esta caricatura no ocurriera en nuestro planeta. Antonia, Micrófono, porfis. No sé qué se le queda el micrófono abierto. ay, perdón. Nico. Ya. Supongamos, chiquillos, que esto no ocurriera en nuestro planeta. Esta caricatura estuviera ambientada, no sé, en Marte, en Júpiter, o en cualquier otro de estos planetas del sistema solar. Lo que le pasa al Coyote le pasaría igual ahí. Igual que aquí. No, dice Gonzalo. El Nico Cabrera también. No, ¿Por qué no? porque sí, por eso. Porque en No vez sé de qué. caer, flotaría, pues, ¿no? No, nada que ver. ¿Flotaría en otros planetas? ¿Qué hemos aprendido sobre la gravedad de otros planetas? No flotaría, pero caería a una velocidad más lenta, la cual no sería tanto daño. Eso. Eso. La gravedad no es la misma en todos los planetas. Recuerden que la Luna también, la gravedad es distinta. Recuerden que la Luna tiene 6 veces menos gravedad que el nuestro. Y en cada lugar el efecto sería distinto. Es decir, la caricatura tendría como sus versiones, las versiones planetarias, por así decirlo. No sé si se acuerdan, chiquillos, de un capítulo de Futurama. Creo que lo nombré, lo mencioné hace un tiempo atrás también, que el capítulo de Futurama, que de hecho lo busqué y no lo encontré, de cuando la Tierra estaba a punto de colapsar por el calentamiento, por los gases de los robots, y tuvieron que como mover la Tierra para que se cambiara de posición, para que no le afectara como el Sol. Pongámonos a pensar de que nuestro sistema solar está, por así decirlo, en un perfecto equilibrio. ¿Sería válido pensar que la gravedad de cada planeta ayuda a que el sistema solar esté en perfecto equilibrio? ¿Cómo, profe? ¿Y ustedes creen que el equilibrio que hay de los planetas del sistema solar, en donde todos los planetas están en su órbita distinta, el Sol al medio, todo funcionando, pareciera que en una perfecta sincronía y armonía, tiene que ver con la gravedad de cada planeta? ¿Creen que tenga algo que ver? Profe, ve al chat. Dice que sí, el Gonzalo. Ya. Piensa en otra cosa. Supongan que todos los planetas, nosotros sabemos, chiquillos, que todos los planetas son rocosos, tienen características rocosas, su composición química es rocosa. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestro planeta funciona como un gran imán. Al final de cuentas, es un gran imán que también atrae, tiene su campo magnético y toda esa cosa del magnetismo que vamos a ir analizando con el tiempo. Piensa lo siguiente. Si yo cambio un planeta por uno más grande, la atracción gravitacional y magnética de este, ¿alterará su entorno o solo alterará al planeta? El Nico dice que sí. Sí, Altera el entorno. no, sí. ¿Y de qué manera creen que lo va a alterar? Tíos, ¿de qué manera creen que va a alterar su entorno si un planeta tenga mayor gravedad y sea más grande? ¿O más chico también? La luna alteraría. ¿O sea, qué? Lo, profe. Iván, creo que se Aló. escucha lo que dijiste. Por ejemplo, si estuviéramos todos juntos, si la luna estuviera más junta que con la Tierra, se supondría que la Tierra tendría menos gravedad, creo, y al saltar sería como, no como toda la luna, pero sería saltar más alto de lo normal. Claro, puede saltar más alto o menos. Y el Nico dice, puede atraer otros cuerpos celestes. Iván, no alcanza a escuchar lo que dijiste, ¿puedes repetirlo? La velocidad de la órbita del Sol, ya, también. Iván, ¿no me escucháis?
Revisa ahí tu configuración. Ah, esto es en internet, allá. Ahí si se te arregla, me adelanta la mano y me avisa ahí lo que habéis dicho. La cosa, chiquillos, es que, claro, se alteraría todo su entorno. Y de hecho, podemos ir al caso más cercano, que es nuestro propio planeta, y piensen lo siguiente. ¿Qué creen que pasaría con la Luna si la gravedad de nuestro planeta fuera mayor que la de ahora? ¿Qué creen que pasaría si la gravedad de la Tierra fuera mayor a la que tiene actualmente? ¿Qué se le ocurre que podría pasar? Correcto. Como dice el Gonzalo, estaría más cerca, porque la atracción que haría la Tierra hacia el centro de ella haría que la Luna se atraiga más. Pero aún así, algo la estaría empujando para atrás, para que se mantenga con una órbita y no se nos venga encima. ¿Quién creen, o quiénes creen también, que hacen que la Luna se mantenga en la posición que está y no por su gran tamaño se nos venga encima? Si pensamos, la Tierra está trayendo constantemente a la Luna hacia nosotros, pero ¿quién está evitando que no pase? ¿Quién creen que le está empujando en sentido contrario para que se mantenga en ese equilibrio? ¿Qué les ocurre, chiquillos? ¿Algún planeta cercano? Muy bien. Muy bien ahí los aportes del Gonzalo. Chiquillos, Newton lo que explicó con su ley de gravitación universal, que la próxima semana la vamos a analizar con mayor detalle, fue el hecho de que todo se atrae con todo. Técnicamente todo se atrae con todo. Pero son sus efectos gravitacionales entre sí lo que genera un equilibrio. Por ejemplo, que un planeta sea empujado por su órbita hacia otro lado, va a compensarse con el empuje que le va a hacer otro planeta por otro lado. Y así se va a ir compensando y va a generar este equilibrio. Eso también explica también, chiquillos, que por qué la Luna se mantiene donde está, porque en este caso las órbitas de los planetas más cercanos, que en nuestro caso son Venus y Marte, que son nuestros planetas vecinos, están empujando por su propia atracción gravitacional a la Luna hacia sus lados, lo cual, como sabrán, la gravitación al final no es solo un efecto físico, sino también es un efecto geométrico. Entonces, un poco de geometría y de las fuerzas de atracción hacen que se mantenga todo en equilibrio. Y eso fue lo que se encargó y se dedicó a hacer Newton con esta cuarta ley, entre comillas, de gravitación universal. Explicar el comportamiento de la gravitación, de la atracción gravitacional de grandes cuerpos. Aquí no estamos hablando de la atracción, por ejemplo, de la gravedad con la que cae, por ejemplo, el control remoto hacia el suelo, o con lo que nos caemos nosotros al suelo. La ley de gravitación universal, debido a su nombre que es universal, como un nombre más grande, tiene que ver más que nada con el hecho de que todos los grandes cuerpos, los grandes elementos de nuestra constelación y de nuestro universo, también tienen atracciones entre ellos. Y que la atracción de varios planetas y de varios cuerpos entre sí termina generando una perfecta sincronía y un perfecto equilibrio, por así decirlo, dentro de nuestro sistema solar. Newton lo que intentó con esta ley, más que nada, chiquillos, fue tratar de explicar por qué nuestro universo es tan estable en cuanto a su forma y a su configuración en cuanto a las posiciones. De hecho, Newton, si nos hacemos un poquito de historia, Newton vivió en el tiempo en que se cambió de modelo de, ¿cómo se llama?, de formación del universo. Newton vivió en el tiempo en que se pasó del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico. O sea, Newton estuvo vivo durante el tiempo en que se pensó que la Tierra era el centro del universo, a pasar al modelo en que el Sol era el centro del universo. Y Newton, ni tonto ni perezoso, se aprovechó de este cambio y con su ley de gravitación universal le dio aún más motivos para explicar que el modelo heliocéntrico era el modelo correcto. ¿Por qué? Porque Newton, entre otras cosas, explicó que la atracción gravitacional del Sol que hace a todos los planetas es la responsable de las órbitas del sistema solar y que tengan la forma que tienen. Porque si el Sol no estuviera en el centro, no habría este orden. Y Newton también, por otro lado, aprovechó este cambio de modelo para explicar también, para también argumentar por qué el modelo geocéntrico no era válido. Piensa en lo siguiente. Tenemos dos imanes.
uno pequeñito y uno muy grande. ¿Quién se atrae hacia quién? O sea, el grande atrae al chico. Cierto, el imán más grande va a atraer al imán más pequeño porque el imán más grande posee una fuerza de atracción mayor que la del imán pequeño. ¿Tiene sentido pensar que la Tierra está al centro, siendo que hay un cuerpo más grande que ella trayendo todo? ¿Qué creen que pasaría si la Tierra no estuviera, si la Tierra estuviera al centro y el Sol estuviera para otro lado? ¿Hacia dónde se irían todos los cuerpos? ¿Hacia la Tierra o hacia el Sol? Exacto, se cambian las órbitas hacia el Sol, como dice el Tomás. El modelo geocéntrico también se caía en eso, porque decía, Newton decía, ¿cómo? Newton decía, la ley de gravitación universal explica la órbita de los planetas, creo que lo estoy leyendo casi de memoria. La ley de gravitación universal explica la órbita de los planetas porque todos los planetas, mientras van girando, se están atrayendo hacia el Sol, pero la fuerza gravitacional de los otros planetas lo empujan de vuelta y permiten que el Sol se mantenga al centro y todos los planetas giran alrededor de él, sin irse hacia el Sol ni tampoco alejarse de él. ¿Por qué? Porque el equilibrio que generaba la atracción del Sol con el equilibrio de los otros planetas o del universo hacia atrás, hacía que esto, en vez de empujarse, se mantuvieran en equilibrio. Entonces, Newton no lo explicó, pero lo explicó... no fue Ptolomeo. Siempre se me olvida quién fue el que planteó el modelo heliocéntrico. Copérnico, cuando explicó el modelo heliocéntrico, explicaba que las órbitas de los planetas del sistema solar eran en forma de elipse. Y algo tenía que decir también respecto a eso a Newton, porque ustedes saben que en algunos momentos nosotros estamos más cerca del Sol y en otros momentos estamos más lejos del Sol. Se dice, por la ley de gravitación universal, que en los momentos que estamos más cerca del Sol es porque la fuerza de atracción del Sol es mayor en ese momento que la del resto del universo en ese momento. Cuando estamos más lejos del Sol es porque en ese momento de nuestro movimiento, el universo nos está empujando más hacia acá de lo que está el Sol. Y eso mantiene el equilibrio. ¿Se va entendiendo un poco la idea, chiquillos? De por qué esta perfecta armonía, esta perfecta sincronía de nuestro universo y por qué es así y no de otra manera. Entonces, sin querer queriendo, chiquillos, Newton también explicó una razón muy importante para hacer el cambio oficial de modelo y colocar donde debió siempre estar al Sol en el centro. Pero recordemos, chiquillos, hagamos un poco de recuerdo con la unidad pasada. El modelo geocéntrico, ¿por qué también se ocupó? Mucho tiempo se mencionó que era el modelo que era el válido, que establecía que la Tierra estaba al centro. ¿Qué otra cosa también motivó esto? ¿Se acuerdan, chiquillos? ¿Se acuerdan qué otro contexto también afectó hacía que se pensara que el modelo geocéntrico era el válido? ¿No? No, profe, yo iba a decir el de Copérnico. No, el Ptolomeo. Mire, chiquillos, acuérdense que el modelo geocéntrico fue planteado en un tiempo en donde las creencias religiosas eran lo que se imponía en la sociedad y que todo lo que no fuera en contra de la palabra de Dios no era válido. Como se decía que Dios era el creador de todo y que por así decirlo, su representación terrenal, Jesús, él vino a la tierra a crear todo y se creó todo desde aquí. Se dice que la tierra es el centro del universo porque la tierra se hablaba como la creadora divina, como que Dios y Jesús, en este caso su representación terrenal, vivían en el centro del universo y que a partir de aquí era como el centro de mando de todo el universo y todo lo que se creaba en el universo partía desde aquí. Entonces, cuando las creencias religiosas fueron, por así decirlo, disminuyendo en protagonismo durante la historia, y la ciencia también fue tomando terreno en el campo de la investigación y como la explicación del porqué de las cosas, es que también se hizo ese cambio. O sea, los científicos tuvieron mucho que ver con este cambio y también el hecho de que también se dejara de ver como única como única cosa real, como lo único creíble era lo que venía de la palabra de Dios, de la Biblia y todo, esa parte más religiosa que también, pensemos, los primeros siglos después de Cristo,
se tomó mucho en cuenta. Entonces, ahí hay una fuerte creencia religiosa, pero también la religiosidad no pudo en contra de los hechos científicos. Ahí es donde los distintos científicos de esa época fueron haciéndolo. Se quedó pegada, Sofía. Ahora tengo que cambiarla. Entonces, la importancia histórica de la gravedad, chiquillos, es lo que vamos a continuar ahora en el texto. En virtud del tiempo, chiquillos, ya se nos acabó la hora. Así que les pido lo siguiente. Les pido que durante estos días se den un tiempito para realizar la lectura del texto que subí hace un ratito al Classroom. Lo lean, lo analicen. Por último, si es que no tienen tiempo durante la semana, léanlo por último el mismo día antes de la clase del próximo jueves. Y vamos a terminar esa parte de la clase analizando el texto. Pero este texto, espero que sea tan interesante como el primero que leímos la otra vez, que también salió en la prueba, pero un poco habla sobre la importancia histórica de la gravedad, y también un poco habla sobre de por qué se dice que la ley de gravitación universal es la ley más importante del universo, es la ley más importante de la historia del universo. Tranquilizados, pues estamos terminando ya. Así que, les dejo esa tareita, chiquillos, que háganse un tiempo para leer este texto, para que sigamos analizando la próxima clase de esto, y ahí entre todos vayamos aportando un poco de lo que sale ahí. Tíos, en el PDF que subí el texto hay unas preguntitas. Vayan dándoles una vuelta a esas preguntas para que también cuando hagamos el análisis del texto el próximo jueves, ya le hayan dado una vuelta. Así que eso, chiquillos. No saco nada con darme un minuto para que lo lean, porque igual necesitamos un tiempo para hacer ese análisis. Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Gracias por la espera, por comprender el tema de que se me estuvo cayendo un poco el internet. Igual ya empezamos un poquito a analizar un poco sobre la importancia de la gravedad, y ya la próxima semana vamos a darle el protagonismo a Newton y explicar también qué es la ley de gravitación universal. Vamos a explicar sus características, vamos a hacer también un poco de matemática en eso también, porque también es importante, porque nunca hemos analizado esta ley desde el ámbito físico-matemático, así que la próxima semana nos vamos a dedicar justamente a eso. Así que eso, chiquillos, espero que estén súper bien, que tengan muy buen fin de semana. Atentas y atentos que en un ratito más o ya mañana subiré las notas que ya tengo listas para subir. Ya, profe. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho, que Nos estén súper bien. vemos, chao. Y nos encontramos la próxima semana. Que estén bien. Chao, profe, que la haya Que bien. estén bien. Chao, chiquillos.